Hoy vamos a comenzar a leer el libro Antología de Cuentos de la Literatura Universal. Un estudio preliminar de Ramón Menéndez Pidal es de la editorial Labor S.A. He aquí una copiosa colección de cuentos pertenecientes a todas las épocas y a todos los países. Son muchos los centenares reunidos. Muchos de ellos se divulgan ahora en España como algo nuevo, algo exótico, por primera vez traducido en nuestro idioma. Sin embargo, pueden sonar a nuestros oídos como cosa ya vagamente conocida, semejante a tal otro relato que nos es familiar. A esa semejanza nos embargarán con su enigma. Así, el cuento, además de recrear nuestra imaginación con sus invenciones, nos interesa atraer porque nos lleva de un modo simple al conocimiento del multiforme desarrollo de la ficción en la mente humana. Una historia del cuento en su particularismo nos ofrecería un trasunto de la historia cultural de la humanidad. Con ser tan variadas las clases de cuentos, se pretende reducirlas desde el antiguo a dos principales. El canónico del Quijote distinguía las fábulas milesias, que son cuentos disparatados que atienden solamente a deleitar y no a enseñar, al contrario de lo que hacen las fábulas apólogas, que deleitan y enseñan justamente a los libros de caballerías como parte de intervención individual, diferencia de las narraciones apológicas que suelen ser hijas de la aportación colectiva y fundan su enseñanza en los sucesos mismos, experimentados o fingidos, dispuestos en orden correspondiente con la otra. También Cervantina, contenida en el coloquio de los perros de Maúdes, los cuentos unos encierran y tienen la gracia de ellos mismos, otros en el modo de contarlos. Quiero decir que algunos hay que, aunque se cuenten sin preámbulos y ornamentos de palabras, dan contento. Otros hay que menester vestirlos con palabras y con demostraciones del rostro y de las manos y con mudar la voz. Se hacen algo de monada y de flojos y desmayados se vuelven agudos y gustosos. Los cuentos que necesitan vestido de palabras y de gestos son los debidos a la invención individual de un escritor o los que piden la intervención de un recitador profesional, como los fabuladores que actúan en el antiguo mundo grecorromano o los que actúan hoy en Italia y en los países árabes. En cambio, los cuentos que no suscitan adornos accesorios en su forma expositiva, los que tienen su gracia en sí mismos, los que nada exigen a la inventiva del narrador, son los que tienen su arte en la simple estructura apologal de su contenido narrativo. Y estos cuentos, que no necesitan que un cuentista los fije y avalore bajo una forma particular de exposición, pueden correr libremente de boca en boca, de generación en generación. Ellos son los que perpetúan a través de los siglos y son además los que dieron nacimiento al género cuentístico. El cuento en la tradición popular nace y vive como un género esencialmente oral y en la producción artística que surge antes de que ninguna otra producción literaria. Pueblos hay y literatos analfabetos que sin embargo poseen un rico acervo científico y cuentístico, y pueblos que hay de gran literatura escrita en otros géneros sin que nadie piense en poner por escrito los cuentos que ellos abundan. Bien puede afirmarse que al llegar los cuentos a un cultivo escrito en un accidente extraordinario acaecido en pocos países y siempre tarde. Aún en tiempos modernos hay ramas de la cuentística que tuvieron que esperar a Perrault y a los hermanos Grimm para que hallaran quien pusiera su pluma al servicio de ellas. No es posible llegar a conocer el origen de estos cuentos que viven o han vivido en las grandes literaturas del mundo. No obstante, el atractivo de toda cuestión de orígenes despierta ha movido varias investigaciones modernas. Leo Frobenius, en el primer tercio de este siglo, nos ofrece
como en sus exploraciones africanas llevaba de especial interés en la pregunta ¿cómo nacen los relatos fabulosos y los mitos? Y en el territorio de los Bena Lulua tuvo la fortuna de hallar mucha materia de estudio observando diversos casos en que algún suceso particular referido con los protagonistas como acaecido a tercera persona, revestido de rasgos míticos y personificaciones alegóricas, se propagaba después entre aquella gente como historia fabulosa. Encontró allí, por ejemplo, una mujer vieja que tenía una fama de loca muy singular, repetidora, incansable de la misma historia. Indagando Frobenius la índole de su locura, supo que no hacía mucho tiempo aquella mujer, el día en que la maledicencia destruyó sus esperanzas de pasar juntos a un viejo caso de su vida, prorrumpió en lamentos sobre su triste caso, relatado de forma fabulosa, como acaecido a tercera persona, repitiendo a todos a partir de su enorme maniáticamente. He aquí que pasaron algunos meses y al volver otra vez al africanista alemán de los Bena Lulua, quedó sorprendido a ver que el vago relato de la vieja era repetido como una historieta común en boca de todos. Una fábula había nacido ante los ojos del curioso investigador. La fuerte excitación con que se refiere un suceso a la persona por él impresionada puede ser origen de algún cuento primitivo de los arraigados en la tradición, pero no debemos tomar como muy segura guía la psicología de los pueblos africanos que han llegado a ser hoy, sin salir del estado bárbaro más miserable, para mediante ella llegar a comprender la vida primitiva de los pueblos europeos, forjadores de la cultura moderna. No hemos de considerar solo un móvil de la emoción subjetiva, sino también como el propósito objetivo, la proyección literaria de la fantasma, como Frobenius desecha como inexplicable. Cómo esos cuentos que recorren de boca en boca nacieron de las primeras edades de los pueblos cultos, no lo sabremos nunca. Cuando una de esas narraciones tradicionales puede sernos conocida porque alguien la ha puesto por escrito, hemos de afirmar que ella entonces llevaba una larga vida en el curso de la tradición, había recibido diversas formas además de las recogidas por la escritura. La esencia de toda poesía oral es su variabilidad de boca de cada recitador, en la que asimila y la recrea según piden la emoción y la fantasía del momento en que las repite, la variabilidad de alguna de las partes, pero fijeza en los rasgos fundamentales. Así, esta clase de cuento apólogo, por razón de su forma puramente estructural, sin determinada redacción literaria, forma imprecisa y fluida del suyo, pasa sin obstáculo de una boca en otra sin necesidad de que sean aprendidas de memoria. Las palabras con las que han de expresarse, como exigen las demás obras literarias, no pierden cualidades ni calidades en el curso de su transmisión afortunada, sino que consolida y depura su estructura en las diversas variantes y renacimientos a la que la migración le obliga. Entre la turba de narradores vulgares que pueden deteriorar el contexto, surgen los narradores de imaginación exigente y creadora que van quitando a la fábula pequeños defectos, como añadiendo oportunos complementos, y así como el canto rodando pierde sus asperezas en la corriente del río, el cuento en el curso de transmisión tradicional adquiere redondez y perfección. Y cuando el cuento oral pasa de boca en boca, aunque las bocas hablen lenguas diversas, pues la traducción de un idioma a otro no tropieza con dificultades verbales o métricas de ninguna clase, otra vez que carece de una redacción precisa. Cualquiera que haya entendido o captado la estructura de un relato así, de un lenguaje ajeno, puede transportarlo a su propio idioma sin trabajo ninguno. Por eso, el cuento es el género literario emigrante por excelencia. Se infiltra a través de los territorios lingüísticos más extraños y a través de los orbes culturales más dispares, como ahora veremos en un ejemplo. Género que tiene una vida tan errante y cosmopolita, no logró ser estudiado ni estimado dentro del horizonte
limi- limitadamente nacional, cuando Europa desconocía la literatura de otros mundos distintos de ella. El cuento no puede ser estudiado teniendo solo presente el momento de la vida que goza aquí y allá. Exige tender la mirada a muchas de las manifestaciones que haya alcanzado. Necesita el examen comparativo como lo necesita el lenguaje y el producto de la vasta tradición, fruto de un desarrollo extremadamente complicado, nutrido por raíces muy viejas y profundas. Por eso, cuando en el pasado siglo Europa incluyó en el mundo índico en el ámbito de sus conocimientos científicos, fue cuando se iniciaron los estudios de lingüística y cuentística comparados y pudo verse con sorpresa que esa literatura sánscrita, antes tenida por totalmente extraña a nuestro interés, abunda increíblemente en temas familiares a la novela occidental. Entonces se penetró en la maravillosa historia de cómo los relatos del Oriente habían pasado del mundo cultural de Occidente en una larga y lenta migración apoyada por la complicada interdependencia entre los pueblos de Asia y Grecia, entre Grecia y Roma, y luego entre el mundo cristiano y el mundo islámico. Y pudo verse cómo en el siglo medio España era el principal puente de comunicación entre esos dos mundos tan apartados ideológicamente entre sí. Sin duda, el suceso más importante de carácter decisivo en la historia del cuento europeo es el de la influencia ejercida por el Oriente. Los relatos heredados de Grecia y Roma no adquirieron en la lingüística occidental gran importancia. Son los relatos orientales los que alcanzan un desarrollo preponderante, desconocido antes, y alcanza ese gran desarrollo a merced de un giro especial en que Oriente había tomado la vida del cuento. Aplicado con referente a fines religiosos, esta alta aplicación le confiere gran importancia que jamás había tenido en el mundo occidental. En el contexto del nuevo carácter, en los primeros tiempos y en los primeros pueblos del cristianismo, aparecen la multitud de narraciones, muchas más las cuales fueron incluidas a las vidas de los padres eremitas del Oriente. En estas vidas se cuentan del famoso San Macario de Egipto, que acostumbrando a orar por los muertos, recibió tremendas revelaciones, imágenes predantescas sobre cómo los misterios de las ultratumbas. Un relato breve en el referente nos dice que vagando un día por el desierto halló en una tierra una calavera y dándole vuelta con su báculo sintió que de ella salía una voz. Entonces Macario le preguntaba quién era y la calavera responde: yo era de los sacerdotes idólatras que habitaban en este lugar. Tú eres el abad Macario, lleno de espíritu divino. Y luego le revela que cada vez que Macario ora por los condenados, estos experimentan algún consuelo hundido en el infernal fuego, tan hondo cuanto dista al cielo de la tierra. Ninguno puede ver al otro, pero cuando se ora por ellos se alcanzan a ver algo y esta terrible vista les consuela. El anciano le pregunta si hay allá mayor pena que esa y la calavera responde: nosotros que no conocimos a Dios, que probamos un poquito de misericordia, pero mucho más abajo de nosotros son atormentados con más graves e indecibles suplicios que conociendo a Dios le negaron. Este terrorífico relato fue famoso y referido al mismo abad Macario, que contó con muchas variantes, abreviado o dilatado, suprimiéndonos el escandaloso pasaje del alivio de la pena que asienta a los condenados. Hemos reducido aquí este relato porque fue tan divulgado que los árabes, ya en tiempos mismos de Mahoma, lo copiaron refiriéndose a Jesucristo y después lo repitieron también en multitudes de variantes que aún eran recordadas por los moriscos españoles del siglo XVI. Pasando Jesús por un valle, vio blanquear una calavera y Alá le dijo: oh Jesús, pregúntale y te responderé con el poder de que resucita a los muertos, a los huesos después de deshechos.
Entonces Jesús hizo una oración y la calavera empezó a hablar con voz clara, refiriéndose que su alma estaba en el castigo eterno. Yo era el pueblo que sufrió de ira de Alá. Y en ese propósito describe el espanto que le produjo el ángel de la muerte, Azrazael, las terribles visiones que la gozaron y los diversos castigos que vio en cada una de las 7 puertas del infierno. Por ruego de Jesús, aquella calavera vuelve a recobrar su cuerpo y vida para servir durante 12 años a Alá y morir luego como creyente. Lo que la literatura religiosa musulmana debe a la Biblia y al judaísmo ha sido muy estudiado, no así lo que debe al cristianismo, y tan olvidadas están las vidas de los padres orientales que el sabio jesuita Beirut Luis Sheiko, en su eruditísimo estudio de 1910 sobre las leyendas islámicas apócrifas, tratando el cuento de Jesús y la calavera, no le señala fuente alguna, y eso fue que las vidas de los padres estaban editadas por otro padre jesuita, y ese relato de las Vitae Patrum pasado al Islam no es un caso aislado. Esto está más insistir. En las vidas de los ermitaños de Tebaida se cuenta que había un Egipto inferior, un solitario famosísimo. Una mujer deshonesta apostó con ciertos jóvenes que le haría abandonar su virtud y, fingiéndose perdida y llorosa, al oscurecer llamó a la puerta del ermitaño. Este, turbado, tuvo que dejar a la medrosa mujer entrar y acomodarse en la celda, y como él sintiese algún estímulo de demonios, se decía: los caminos del enemigo son tinieblas, el Hijo del Dios es luz, y encendió la lámpara. Pero el mal deseo seguía atormentándole. Pensaba: los que tal hacen van a las penas infernales. Prueba tú si podrás resistir el fuego eterno. Y poniéndole un dedo en la llama de la lámpara, aunque se lo quemaba, no lo sentía con el fuerte ardor de la concupiscencia carnal. Ella, al ver aquel tormento, se quedó yerta de espanto. Él, hasta el amanecer, se quemó otros dedos de la mano, y cuando a la mañana los jóvenes vinieron preguntando por la mujer, el ermitaño se mostró creyendo que dormía, pero al hallarla muerta, él les contó lo ocurrido, enseñando su mano quemada, pero no queriendo devolver mal por mal, puesto en oración, la resucitó, y ella vivió castamente el resto de sus días. Este relato fue repetido por los cristianos, fue copiado por los árabes en múltiples variantes ya desde los primeros siglos del Islam, alguna vez refiriéndose a un monje cristiano, pero más generalmente contado de un santón musulmán. En casi todas las versiones, los jóvenes acusan al santón de haber muerto a la mujer, y cuando van a justificar al acusado, él resucita a la prostituta, lo cual declara todo lo ocurrido. Otros varios casos semejantes que podríamos añadir dejan comprobado hasta la saciedad el hecho de aquel notable de que en los primeros siglos del Islam la literatura árabe se apropió con avidez mucho de los cuentos que circulaban entre los cristianos del Oriente, pero más importa ahora el hecho análogo de la extraordinaria actividad con que la literatura árabe se asimiló la cuentística de varios pueblos asiáticos. Los préstamos de la naciente Islam toman al cristianismo oriental, con el que tuvo sus primeras relaciones, son sin duda muy importantes, pero no tienen comparación con los que toma de otros pueblos del más lejano oriente, los persas, los indios, cuando entró en contacto con ellos directo o indirecto. Esos préstamos lejanos los transmitió después de la literatura árabe a las literaturas cristianas, y ese fue el hecho decisivo en la vida del cuento occidental. El cuento o la fábula fueron empleados como enseñanza de la ética mundana en todas las partes. Son formas habituales de sabiduría popular, pero en el Oriente se les emplea en especial para la enseñanza religiosa,
sea en forma de parábola, sea en forma de alegoría, sea como ejemplo por el mismo instructivo edificante. En la India, y especialmente en la India budista, se desarrolló este uso de un modo extraordinario, y sus ficciones asimiladas por la literatura árabe fueron recibidas en el Oriente Europeo con singular éxito. El episodio inicial de esta migración de los cuentos orientales al occidente de Europa pertenece a la literatura hispano-latina y debemos detenernos en él. España fue en esto, como entre tantos otros préstamos, el puente de comunicación entre los dos mundos culturales. El que abrió el camino migratorio fue el notable judío aragonés bautizado en 1106 en Huesa con el nombre de Pedro Alfonso, porque se acristianó en las fiestas de San Pedro, siendo el padrino del rey Alfonso I de Aragón. Pedro Alfonso compuso una colección de 30 breves cuentos de origen oriental que él compiló y tradujo del árabe al latín, poniéndoles el ambicioso título de Disciplina Clericalis, o sea, enseñanza de doctos. No se dirige pues al vulgo. Dice que el prólogo, que reúne 70 sentencias de filósofos, amonestamientos árabes, fábulas de bestias y de aves, todo para que con amenidad el hombre sabio recuerde mucho de lo que ha olvidado y se instruya y se adoctrine. Vemos declarado de modo bien determinante cómo las ficciones del Oriente aparecen en el mundo latino. Los cuentos son presentados por su introductor como una enseñanza moral, como una nueva forma de sabiduría antigua para uso del clero cristiano. Escribe Pedro Alfonso su Disciplina Clericalis para los hombres doctos de la cristiandad, pero sabe que no les repugnará el ambiente oriental en que se desarrolla su obra, sino antes bien les parecerá como un ambiente prestigioso, dado al gran florecimiento por entonces alcanzaba la cultura árabe. Así no se molestó lo más mínimo en disimular los orígenes árabes de su doctrina ni de sus ficciones. Pedro Alfonso, llamándose siervo de Cristo, dijo componer este libro, el libro tan claro origen musulmán, para que el hombre sepa mejor precaver en este mundo y pueda ganar el reino de los cielos. Pero al final de su prólogo cree necesario hacer esta protesta cautelosa. Si alguno recorriese este opúsculo con ojos humanos y exteriores y vive algo convincente, le recomiendo que lo lea de nuevo con ojos más útiles una y otra vez para reducirlo a la perfección católica. Es que en realidad muchos de los cuentos están lejos de aspirar a una moral cristianamente edificante. La sección más copiosa, que forman 6 narraciones, una quinta parte del total, dedicadas a mostrar la malicia e infidelidad de las mujeres, tema de la literatura lingüística árabe, tomó de la literatura india, particularmente abundante en relatos sobre las malas artes y engaños femeninos. No en vano, una de las útiles instrucciones de Hipotadesa es que las mujeres comen como 2, tienen ingenio como 4, malicia para 6 y pasiones como 8. Pedro Alfonso, comprendiendo que acoge un tema poco cristiano, lo moraliza recordando que Salomón sí también maldice a la mujer mala, no abomina el matrimonio, pues dedica en el último capítulo los Proverbios 22 versículos del orden de la mujer buena. Pero aún hecha de esta maldad, siempre la Disciplina Clericales impresiona como libro despiadadamente misógino, muy lejos de los proverbios y el eclesiastismo de Salomón, donde siempre a los peligros de la mujer mala se oponen las balanzas de una mujer santa, la mujer fuerte, gloria y lor para su marido.